that is a wonderful opportunity to be here to talk to you today. Es una hermosa oportunidad el poder estar aquí y hablar con todos ustedes. Okay. So let me get started here because I want to be able to give you God's word. Vamos a comenzar porque en realidad quiero compartirles la palabra de Dios. Okay, this is, first of all, the name of the message today is the law of the Spirit is fruitfulness. El mensaje de hoy es que la ley del Espíritu es el ser fructíferos. Yes, now the Lord wants to make each of you personally fruitful, but He also wants to make all of you together fruitful in Him. El Señor quiere que cada uno de nosotros podamos ser fructíferos, pero al mismo tiempo que todos podamos ser fructíferos en su reino. So it's important to understand that when God makes us fruitful, sometimes it feels like a setback in order to move forward. Y Dios quiere que seamos fructíferos, pero a veces cuando estamos en ese proceso se sentiría como que estamos retrocediendo, pero en realidad es el proceso para hacernos avanzar. Yes, I wish the journey was a constant step forward, but sometimes it is not. Y a veces quisiéramos que la travesía fuese siempre solo hacia adelante, pero a veces incluye más que eso, no solamente avanzar. Muchas veces pareciera retroceder. Sometimes our personal life is like 3 steps forward and then 2 steps back. A veces pareciese que avanzamos 3 pasos, pero al mismo tiempo como que retrocedemos 2. Yes, so at least we gain 1 step. Por lo menos hemos ganado o hemos avanzado un paso, ¿verdad? And you as a church, Y como iglesia, the Lord also advances you. el Señor también nos permite avanzar. And sometimes the church has its own set of troubles. Y a veces la misma iglesia tiene su par de problemas, de dificultades. But all of that is by design. Y todo eso es parte de un diseño To move the church forward. para que la iglesia pueda avanzar. So I'm going to talk to you today from Psalm 133. Y les voy a hablar en el libro de Salmos, capítulo 133. Now I'm going to read it through, then I'm going to invite you to read it through, okay? Él lo va a leer completamente y luego el intérprete lo lee completamente. Psalm 133, it says, a song of ascent of David. How good and pleasant it is when God's people live together in unity. It is like the precious oil poured on the head, running down to the beard, running down Aaron's beard, down to the collar of his robe. It is as if the dew of Hermon were falling on Mount Zion. For there the Lord bestows his blessing, even life forevermore. Amén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amen, amen. Amén. Okay, so let me begin by addressing when it says a song of ascent of David. Vamos a comenzar donde nos dice que es una canción de ascender, la canción de David. Now, in ancient Israel, when they would go up to the temple, they would go together as families and clans and tribes up to the temple. En el Israel antiguo, el pueblo subía, iban como clans, como familias, subían hacia el templo. And as they went up to the temple, they ascended to the temple, they would be singing songs to the Lord in preparation of what happens in the temple. Mientras ellos ascendían hacia el templo, ellos iban ya regocijados, cantando, adorando al Señor como una preparación de lo que iban a hacer en ese lugar. Now I have to tell you,
I love the worship you guys do. Y les tengo que confesar, me encanta la adoración que ustedes tienen Hey, aquí. did you see Pastor Billy? ¿Lo vieron al pastor? The jumping, boom, boom, boom. Pastor Billy. Mientras el baterista estaba dándole y el pastor seguía el ritmo y el beat que llevaba el baterista. I love your worship. Entonces me encanta la adoración que It tienen is aquí. alive. It brings us into the presence of the Lord. Está vivo y nos hace sentir o llevar directamente a la presencia del Señor. But this psalm was written before you got to church. Pero esta canción era para antes, o sea, la sonaban antes de llegar a la iglesia, al santuario. That as you're driving to church, you're singing songs to the Lord. Que mientras están manejando para llegar al templo, ustedes ya están cantando y adorando al Señor. So that when you walk through the doors, your heart is ready for the Lord. Así que desde que ustedes entran las puertas, ya sus corazones ya están listos para adorar al Señor, porque ya lo han estado haciendo desde su camino. Now, I'm going to say a phrase, and then I'm going to want you to repeat it. Unfortunately, I could only repeat it in English. The phrase that I want you to do is, be of one mind. Are you ready to try it with me? Go. Vamos a hacer esto. Tengo una frase y quiero que todos la repitamos. Solo la puedo repetir en inglés, pero ustedes la van a hacer y lo vamos a hacer todos juntos. ¿Listos? Are you ready? ¿Listos? Okay, I'm going to start it, and I'm going to say the phrase. I want you to join with me. Ready? Be of one mind. Mind. Okay, this is the unity in the Lord. Esta es la unidad en el Señor y nos dice que estemos en el mismo sentir. Watch what David says here. Así que miremos lo que David nos quiere decir. How good and pleasant it is when God's people live together in unity. Mira cuán bueno y delicioso es cuando habitamos los hermanos juntos en armonía. Yeah. First thing we should think about is, what does it mean for something to be good and pleasant? Primero vamos a ver qué significa cuando algo es bueno o delicioso o placentero. Well, clearly it's a positive thing. Claramente podemos verlo como algo positivo. If I say, yeah, I have a good car, Si yo digo, oh, tengo un buen carro, that you understand what that means. ustedes rápidamente pueden comprender lo que eso significa. It operates the way it's supposed to operate. Eso quiere decir que está funcionando o operando de la manera que está supuesto hacerlo. If I say, there's a good man, Si yo digo, oh, este es un buen hombre, well, I don't know if he operates, but I know that he is a moral, virtuous person. no sé si él está operando, pero por lo menos estoy queriendo indicar que es una persona con buenas virtudes y una buena moral. Because to be good is to follow the way of God. Porque el ser bueno, esto significa que estamos siguiendo los caminos de Dios, las maneras en que Dios opera. And when we follow the way of God, pleasant things happen. Y cuando nosotros practicamos la manera de Dios, entonces buenas cosas comienzan a suceder. And now, this is important to understand. Y aquí es muy importante que entendamos, When we as a church cuando como iglesia are united, estamos unidos, that becomes the environment where good and pleasant things happen. esto se convierte en el medio ambiente donde hace que sucedan las cosas buenas, deliciosas, placenteras. So it's very important that we be a united people. Así que es muy importante que seamos un pueblo unido. Now, I love the things that you're doing here.
Me encanta lo que ustedes están haciendo aquí. How you're reaching out around the world. Cómo están alcanzando el resto del mundo. What a wonderful thing. Qué cosa tan maravillosa. You're touching people's lives. Están alcanzando la vida de muchas personas. Lord is using you to do miracles around the world. El Señor nos está usando para hacer milagros a través de todo el mundo. But let me tell you this. Pero venga y les explico esto. When you all strive together for the unity in the Lord, Cuando todos nos esforzamos por esa unidad en el Señor, you will look back at this time and say, this was only a beginning. van a poder ver y decir, aquello apenas fue el comienzo. That's right. God wants to do great things with this church right here. Dios quiere hacer cosas maravillosas con esta iglesia, con todos nosotros. Think about it historically. Historically, Vamos a pensarlo de la manera histórica. Jesus came to us. Jesús vino a nosotros. He had 12 disciples, 12. Él tenía 12 discípulos. And then he called the 70 together. Y después llamó a los 70. Then there was 500 disciples. Después se convirtió en 500. And then in the day of Pentecost, 3,000 people gave their life to the Lord. Y luego en el día de Pentecostés, 3,000 personas entregaron su vida al Señor. Then in Acts chapter 4, 5,000 more came to the Lord. Y después en Hechos capítulo 4 vemos que 5,000 personas más vinieron al And the Señor. church continues to grow and grow and grow and grow. Y la iglesia continuó creciendo, creciendo y creciendo y creciendo. 1, 12, 70, 500, 3,000, 5,000 to the utter ends of the earth. Comenzó con 1, luego 12, luego los 70, luego los 500, los 3,000 y los 5,000 hasta llegar hasta los confines de la tierra. Now the ground or the environment where God pours out his blessing is in unity. Ahora el fundamento en el cual Dios deposita ese crecimiento es la unidad. God calls us to be of one mind. Él nos llama a estar en el mismo sentir. You ready for this? Let's try it again. Vamos a intentarlo nuevamente. Be of one mind. Try it again, one more time. Be of one mind. That's what God wants for us. Estar en el mismo sentir es lo que Dios quiere de nosotros. Because when we're of one mind, miracles happen. Porque cuando estamos en el mismo sentir, entonces los milagros comienzan a suceder. There, the blessing of the Lord is. Y ahí se encuentra la bendición del So Señor. we see that unity together as a church produces the good and pleasant. Entonces podemos ver que esta unidad como cuerpo de Cristo produce lo que es bueno y delicioso. Now I'm going to show you out of the book of Acts, on the day that the church was born, okay, we find the church to be in a wonderful place with God. En el libro de Hechos capítulo 4, ahí comenzamos a ver dónde se empieza a dar la iglesia. Now, it says this in chapter 4, verse 32. En el capítulo 4 y el versículo 32. All the believers were of one heart and mind. No one claimed that any of his possessions was their own, but they shared everything they had with great power. The apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus. God's grace was so powerfully at work in them all that there was no needy person among them. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredad o casas las vendían y traían el precio de lo vendido.
But I want you to notice the very first sentence. Pero sí quiero que veamos la primera oración. It says, all the believers were of one heart and mind. Dice que todos los que habían creído eran de un corazón y un alma. That created the environment for God to pour out His blessings. Entonces eso creó el ambiente para que entonces Dios pudiera derramar todas sus bendiciones. This is what God wants here. Y eso es lo mismo que el Señor quiere para este lugar. You're already doing good and wonderful things. Ya están haciendo cosas buenas y maravillosas. But it's only the beginning. Pero esto es apenas el comienzo. When each one of you strive for the unity of the faith, Cuando cada uno de nosotros nos esforzamos por esa unidad en la fe, it is the environment that God pours out His blessing. esto está preparando el terreno en el cual Dios deposita toda su bendición. Now, unity can also work the other way. Y también la unidad puede funcionar del otro lado. I gave you good examples of unity. Les di un buen ejemplo sobre la unidad, ¿verdad? Now I'm going to give you a bad example of unity. Y ahorita estoy por compartirles un mal ejemplo sobre la unidad. In Genesis chapter 11, starting at verse 5, Cuando vamos a Génesis, el capítulo 11, y comenzando en el versículo 5, this is what it says. esto es lo que nos dice. But the Lord came down to see the city and the tower the people were building. The Lord said, if as one people, speaking the same language, they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. Come, let us go down and confuse their language so that they will not understand each other. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. So let me give you the backstory on what's happening here. Así que les voy a dar un poquito de historia de lo que está pasando aquí. Okay. The first 11 chapters of Genesis Los primeros capítulos de Génesis is the record of humanity not being able to fix itself, but it is in a downward spiral. Estos capítulos nos muestran cómo la humanidad misma no pudo arreglarse de lo que pasó, no pudieron mejorarse. Entonces empezamos a ver la caída de toda esta humanidad. So for the first 11 chapters, things went from the Garden of Eden Así que los primeros capítulos empezaron con el jardín del Edén, to Adam and Eve, continuaron con Adán y Eva, and for the next 11 chapters, y los siguientes capítulos they just kept getting worse and worse and worse, and they could not fix themselves. ellos empezaron a ir de caída, de caída, de caída y de caída y no pudieron recuperarse. So they had a city, and it was called Babel. Y tenían una ciudad la cual era llamada Babel. And they had a king whose name was Nimrod. Y tenían un rey que se llamaba Nimrod. And they spoke one language. Y todos hablaban el mismo lenguaje. And they spoke, and they were of one heart together. Y todos tenían el mismo sentir. And they were perfectly united in their rebellion to God. Y estaban todos unidos, pero en este caso en una misma rebelión contra Dios. So here they are, united. Aquí están ellos, podemos ver el ejemplo, están en unidad, But they're united against God. pero aquí están unidos en contra de Dios. And the Lord knows that unity can make the impossible happen. Y el Señor entiende el principio de la unidad, que cuando estamos unidos puede hacer cualquier cosa posible. And the example is that the Lord decided to confuse them
break up their language so that they would not be of one heart and one mind anymore. Entonces pudimos ver que lo que el Señor hizo fue confundir sus lenguas para que no pudieran entenderse y así ya ellos no pudieran estar en el mismo sentir. This is a striking example Este es un perfecto ejemplo that unity could be used for evil purposes. de que también la unidad puede ser usada para propósitos muy malvados. But God calls the church to be united in Him. Pero el Señor nos está llamando a nosotros como su iglesia a estar unidos en Él. Under the leadership of the pastors and the elders. Bajo el liderazgo del pastor y los ancianos. The church needs to move together. La iglesia necesita caminar junta. Okay, now it says here, it says in verse 2 of Psalm 133, Y luego en el versículo 2 de Salmo 133 nos dice: it is like the precious oil on the head, running down to the beard, running down Aaron's beard, down to the collar of his robe. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Notice it uses the word like. It is like. Vemos que usan esta expresión, es como. This is what we call a simile. Esto es lo que podemos llamarlo una similitud. When you're trying to expand an understanding, you use simile. This is like that. And you go, oh, okay, I get that. Entonces, cuando estamos tratando de expandirnos en algo, usamos esas similitudes y decimos, oh, esto se parece a esto. Y ahí las personas empiezan a conectar todas las piezas. So what's happening here? Entonces, ¿qué está pasando aquí? He says the unity of verse 1. Él está diciendo, all right, la unidad que está en el versículo 1, In verse 2, it's the oil. en el versículo 2 podemos verlo como el aceite. Now, let me explain how that works. Ahora les voy a explicar cómo funciona todo esto. When Moses Cuando Moisés ordained Aaron to be the high priest, ordenó a Aarón como el sumo sacerdote, he was putting the house of Israel in order. él estaba poniendo la casa de Israel en orden. And if those of you who are familiar with the Old Testament, you will remember that there were 3 tribes to the north, 3 tribes to the east, 3 tribes to the south, and 3 tribes to the west. Y para todos los que nos podemos relacionar con el Antiguo Testamento, podemos ver que ellos estaban organizados en tribus y tenían 3 al norte, tenían 3 al este, 3 al sur y 3 al oeste. And so you had families, and you had clans, and you had tribes. Entonces, ellos tenían las familias, estaban ellos organizados como familias, clanes o tribus. And so they all moved together. It was like a semi-organized mob. Y todos se movían juntos, estaban como medio organizados. Yeah, that's a good one. And what was interesting here is they're all standing around, all the way around, and Moses approaches Aaron and pours oil on his head. Entonces, cada quien está organizado como apartados, ¿verdad? Pero en el momento que Moisés depositó aceite sobre Aarón, Now here's the amazing thing. aquí es donde pone interesante. They were all standing around. Todos ellos estaban como cada quien en su propio lugar. That's right, in their proper place. Ahí, en su propio lugar. Okay. And something supernatural happened Y at that aquí- moment. Algo sobrenatural comenzó a suceder en ese preciso momento. Something none of them ever expected. Algo que ninguno de ellos esperaba. There they were standing around. Todos estaban cada quien en sus lugares And Moses approaches Aaron y Moisés vino y se acercó hacia Aarón and starts to pour the oil on his head.
y comenzó a derramar el aceite sobre su cabeza, down his beard, bajando hasta su barba, down his collar, bajando hasta su all the way vestidura, down. hasta el borde, hasta llegar al mero borde. And at that moment, Y fue en ese preciso momento a miraculous thing happened. donde algo milagroso comenzó a suceder. Their eyes were open, Sus ojos se abrieron and they realized y se empezaron a dar cuenta that we're not just families. de que nosotros no solo somos unas cuantas familias, We're not just clans. no solo somos unos cuantos We're clanes, not just 12 ni tribes. tampoco somos 12 tribus solamente. We are the people of God. Nosotros somos el pueblo And de Dios en and their- ese momento. And their eyes were open. Sus ojos fueron abiertos. And on that day, they became a mighty people of God. Y desde ese entonces se convirtieron en el pueblo poderoso de Dios. They became the Lord's nation. Se convirtieron en la nación del Señor. What a wonderful thing. Qué cosa tan maravillosa. When we cooperate with God Cuando empezamos a cooperarle al Señor and we strive for the unity of the brothers and sisters, y nos esforzamos por esa unidad entre los hermanos y las hermanas, that's the environment where God delights in pouring out His blessing. ese es el terreno donde el Señor se deleita y Él empieza a derramar su bendición. So we realize that unity was like the oil coming down and their eyes were open. Entonces nos damos cuenta que aquí este aceite representa esa unidad que les permitió después abrir sus ojos. Okay, so I want to read to you another verse here. Y les quisiera leer otro verso. Okay. This is taken from Philippians chapter 4 verse 2 and 3. Y esto lo sacamos de Filipenses capítulo 4, el verso 2 y 3. So now we've come from the Old Testament into the New Testament, right? Entonces estuvimos en el Antiguo Testamento y ahora nos estamos moviendo So, hasta el Nuevo This Testamento. understanding of unity and being of one mind is not merely an Old Testament concept. It is a New Testament understanding. Entonces, este movimiento de estar en un mismo sentir y en unidad no es solamente en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento es algo que se viene a comprender y a entender. So listen to what the Apostle Paul says. Ahora vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos dice referente. He says, I plead with Euodia and I plead with Syntyche to be of the same mind in the Lord. Yes, I ask you, my true companions, help these women, since they have contended by my side in the cause of the gospel, along with Clement and the rest of my co-workers, whose names are written in the book of life. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Okay, now, the conclusion here is not that women caused the trouble in the church. Ok, la conclusión es que no es que las mujeres sean las del problemón. Ellas no son. That's not the conclusion here. No vamos a concluir con eso aquí. But it happened in this case, two women whom Paul loved were at each other. Que entonces lo que pasa es que estas dos mujeres, las cuales a Pablo estimaba mucho, estaban como arañándose entre ellas, estaban ahí teniendo roces. How many know that men could make trouble too? ¿Y cuántos de ustedes saben que los hombres también pueden hacer And all the men su said, drama? and all the men said, Y los amen. hombres dicen, come on, amén. Okay. Caballeros, amén. But here's the thing. In other words, Euodia and Syntyche were creating a division, a disunity. And Paul knew that this disunity could ruin the church.
Entonces lo que estaba pasando en esta cita es que la señora Eurodia y Sintique se estaban teniendo roces. Entonces Pablo percibió que esto estaba provocando una división. Notice the passionate language he uses. I plead with Euodia. I plead with Syntyche. Y vean el lenguaje que está usando el apóstol Pablo. Él dice, ruego a Evodia y a Sintique. Now, I'm going to bring something up right now. Voy a traer algo en este momento. How many know that gossip is not a gift from God? ¿Cuántos de ustedes saben que el chisme no es un don que viene de Dios? No es un donde. No es un don. ¿Sabíamos eso? How many know that backbiting is not a fruit of the Spirit? ¿Cuántos de ustedes están enterados de que la murmuración no es un fruto del Espíritu Santo? How many know that having a critical spirit is not from the Lord? Ahora otra pregunta, ¿cuántos de ustedes están enterados o saben que esa crítica tampoco es parte del fruto del Señor? Some might say, well, wait a second. You know, how are we supposed to clear the air if we don't start talking about the problems? Entonces algunos se van a preguntar ¿cuánto tiempo nos va a tomar empezar a hablar del tema? The Lord gives us basically two ways to handle it. Y el Señor nos dio formas de cómo manejarlo. Which, by the way, gossip, backbiting, and having a critical spirit are not God's ways. Y por si acaso les aclaro que el chisme, la murmuración y la crítica no son las maneras que el Señor nos dejó para poder arreglar estas diferencias. And the other thing is this, Y la otra cosa es esta, that when people gossip, que cuando el pueblo chismea and when you have a critical spirit, y cuando tenemos ese espíritu de crítica, listen very carefully here. escuchemos con cuidado aquí, pongamos atención. You are actively working against God and actively working for the devil. Entonces, cuando tenemos esa actitud, estamos activamente trabajando en contra del reino de Dios y voluntariamente estamos cediendo paso al reino del diablo también. And I'm not saying there's not problems in the church, but God gives two ways, and I'm going to tell you right now. Y no estoy diciendo que no van a haber problemas, pero el Señor sí nos está dando formas en cómo resolver esto. Nos da dos, se las voy a compartir. When you go home, you're going to want to read this. Cuando ustedes vayan a su casa, van a querer leer esto. When you have problems with another brother or sister or the leadership or something's happening in the church, the Bible says Matthew 18 is the way we are supposed to go. Cuando ustedes vayan a casa, van a querer buscar en Mateo 18. En Mateo 18, porque ahí les va a dar las indicaciones. Si tienen algún problema con sus hermanos de la iglesia o con el liderazgo de la iglesia, ahí van a encontrar la instrucción de cómo manejarlo. There is a clear path by which the church takes care of its problems. Ahí hay una manera muy clara en cómo atender los problemas que se nos están dando en la iglesia. And the second one is quite easy. Y la segunda es bien fácil también. It says to bear with one another in the Lord. Eso dice de podernos tratar unos con el otro en el Señor. Yes. Sometimes, we rub each other wrong. A veces nos estamos rozando de la manera equivocada. Sometimes we think we know better than the pastors do. A veces pensamos que sabemos más que lo que el pastor sabe. But there are times that God says, you bear with one another. Pero Él nos llama a que nosotros podamos tratarnos el uno con el otro. That is a demonstration of love. Y ahí se hace una demostración de lo que es el amor. So understand, God calls us to be united. Así que tenemos que entender que el Señor nos está llamando a estar en unidad. We're going to try it again. Ready? We're nice and loud. Are you going to join Vamos me? a repetir Ready? juntos, todos juntos. Be
of one mind. I love Estemos it. en el mismo sentir. Yeah. Now, let me just end with this. Y les termino con esto. Let me end with this. 1 Corinthians chapter 1 verse 10. En 1 de Corintios capítulo 1 versículo 10. Listen what it says. Escuchemos lo que nos está diciendo. I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Now understand, I'm a professor, and one of the things in philosophy I teach is called critical thinking. Recordemos que soy un profesor y una de las cosas que yo tengo que enseñar es ese pensamiento crítico. Now, I understand critical thinking, but you don't have to have a critical spirit to do critical thinking. Y yo entiendo ese pensamiento crítico, pero esto no significa que tenemos que tener un espíritu crítico para poder hacer esta clase de pensamiento. God gives us pathways to resolve our problems. El Señor nos da maneras en cómo poder resolver nuestros problemas. Matthew chapter 18. Mateo capítulo 18. Or bear with one O another. el tratarnos el uno con el otro. But we must not be at each other, Pero no somos llamados a estarnos because there is no blessing from God when we're at each atacando. other. No podemos tener la bendición de Dios cuando estamos uno en contra del otro. It poisons the spirit of those who are involved. Esto envenena el espíritu de todos aquellos que están involucrados. And it becomes a cancer in the Y church. se convierte como un cáncer en la iglesia. Oh, God has big things for this church. Dios tiene cosas maravillosas para esta iglesia. Beyond your imaginations. Más allá de lo que ustedes pueden imaginarse. But He has a call on every single person. Pero Él hace un llamado a cada uno de nosotros. And the call is quite simple. Y este llamado es muy simple. Be of one mind. Estemos en el mismo sentir. Say it with me. Ready? Be of one mind. Estemos en el mismo sentir. And God will pour out His blessing. Y así Él derramará su bendición. Because it says at the very end, Porque al final Él nos dice, for there, this place of unity, this place of being one mind, for there the Lord bestows His blessing, even life forevermore. porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Amen. God bless you. God bless you. Que el Señor me los bendiga.